Inicio lo que es la semana número 28 de las clases remotas o virtuales, que va desde el 9 de noviembre al 12 del mismo mes. El tema de hoy es biodiversidad y cambio climático, y el objetivo de la clase es relacionar el impacto del cambio climático con la pérdida de la biodiversidad. Recordar que objetivo va con los objetivos priorizados del Ministerio de Educación. Bien. Y como siempre, un link acá que ustedes pueden acceder a YouTube para poder complementar los contenidos que veremos en esta clase. ¿Qué vimos en la clase anterior? Bien, la clase anterior vimos qué era la diversidad ecológica, taxonómica y genética, ¿ya? La diversidad genética nos refiere a todo lo que es los genes, ¿ya? Todo el ADN, ARN de la población que forman parte de la biosfera de nuestro planeta, ¿ya? Luego tenemos la diversidad taxonómica, que se refiere a cuán emparentado está una especie de la otra, y eso también nos hace hacer los famosos árboles, quiero decir, genealógicos, ¿ya? En cuanto más emparentados están, más juntos en el árbol genealógico van a estar, mientras más separados son menos emparentados, ¿bien? Y la diversidad ecológica, que se refiere a la cantidad de ecosistemas que están conformados en la biosfera. Ya acá podemos ver los desiertos, las sabanas, em, los climas mediterráneos, más húmedos, que van influyendo a cada uno de estos, incluyendo los ecosistemas marinos también, ¿ya? Marinos y terrestres. Y en donde existe el flujo de energía y materia entre ellos, ¿ya? Cómo se alimentan los diferentes animales, y también donde contribuyen también la parte vegetal, ya no solamente la parte animal, sino vegetal. Bien, entonces, lo que veremos como tema de hoy es el cambio climático, y dentro de ello vamos a ver lo que es el efecto invernadero, ¿ya? El efecto invernadero, como tal, en el planeta siempre ha existido de una manera natural, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que existe un efecto invernadero en el cual es un fenómeno que va a darle beneficios a nuestro planeta, ¿ya? Y que hace que la temperatura se encuentre regulada, ¿ya? Eh, y que no vaya a descender mucho la temperatura en el planeta, ¿ya? Y debe tener una temperatura promedio de 18 grados Celsius, ¿ya? Ya. Pero ¿en qué consiste este efecto invernadero? De que son capas ya que van a ver en la Tierra, en la cual va a estar conformado por la atmósfera, ¿ya? Y de acuerdo a la radiación que viene del Sol, eh, ingresan los rayos a nuestro planeta, y estos quedan atrapados en él, y lo que hace es aumentar la temperatura, ¿ya? Eso es en una forma natural. ¿Y qué pasa cuando interviene el hombre, que es el efecto antropogénico? En este caso, además de los gases que existen en forma natural, el hombre, a través de los combustibles fósiles, por ejemplo, o de la combustión, hace que estos gases de efecto invernadero se incrementen sobre lo normal. Entonces, al incrementarse sobre lo normal, lo que hace que cuando viene el rayo ya eh, del Sol, ingresa a nuestro planeta, va a efectuar una especie de rebote, no va a lograr salir los rayos, ¿ya? En este caso, al no lograr salir y quedarse la mayor parte de los rayos en el planeta, hace que la temperatura se eleve mucho más de la normal. A diferencia de un efecto invernadero normal, que la mayoría de los rayos, supongamos que ingresen, en esta teórica, 10 rayos, de esos 10 rayos van a salir 8 y solamente 2 se van a quedar acá. Y eso es algo normal. Pero ¿qué pasa del efecto invernadero ya con influencias humanas? Que de los 10 rayos que van a venir, eh, se van a quedar acá en el planeta 8 y van a salir 2, ¿ya? Se produce el efecto contrario, y por eso aumenta la temperatura, y eso afecta a los ecosistemas. ¿Cuáles son las principales fuentes en la cual se producen los gases de efecto invernadero, que se abrevian con la GEI, G de gases, E
efecto invernadero, ¿ya? Y la tina. Una de las principales son las plantas termoeléctricas, ya a carbón, que hacen ellas, generan 2,5 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Eso quiere decir que todo ese dióxido de carbono está en la atmósfera. Por lo tanto, cuando ingresan los gases, o sea, cuando ingresan los rayos del sol, estos gases hacen un efecto rebote, porque van a haber muchos más gases de lo que debería haber de una manera normal en el planeta, ¿ya? Otro, de otro lugar donde salen mucho lo que es dióxido de carbono son las plantas o las industrias que generan plástico o la quema de combustible, ¿ya? Em, en este caso producen óxido de nitrógeno y lo que hace es enviarla a lo que es a los ecosistemas, ¿cierto? Al aire y que afecta a nuestras capas y por lo tanto eso produce lo que es la lluvia ácida. ¿Ya? Recuerda que anteriormente vimos, cuando vimos el área de química, la lluvia ácida, por ejemplo el ácido nítrico, influenciaba en eso, por ejemplo, si estaba en el medio ambiente y ocurría una lluvia de una manera natural, ¿qué hacías? Estas partículas de agua se unían a ese ácido y luego precipitaban, o sea, caían y provocaban efectos sobre lo que son las siembras, las casas, sobre las personas. Bien. Otro, otra fuente que emite muchos gases de efecto invernadero son la ganadería y la agricultura, ¿ya? La ganadería lo que produce mucho es el metano, ¿ya? Y la agricultura intensa se refiere a la gran cantidad de plantas que se utilizan, ¿ya? Para poder darle alimentación a lo que es a la población, ¿ya? Y los gases como el metano son 58 veces más potente que el mismo dióxido de carbono, o sea, es mucho más, mucho más peligroso, provoca mucho más el calentamiento global que el dióxido de carbono. De hecho, los animales rumiantes que se refieren, por ejemplo, a las vacas, ellos están produciendo metano, ¿ya? Ellos, dentro de sus gases que liberan en forma natural, liberan mucho metano. Y eso, obviamente, ayuda y contribuye a lo que es los eh, gases de efecto invernadero. Otras fuentes de gases de efecto invernadero, pero ahora ya es mucho menor, son los aerosoles, ¿ya? Las espumas y todo lo que tiene que ver con temas de refrigeración. Se llegó a un acuerdo que los clorofluorocarbonos, ¿ya? Que son los que se utilizaban antes mucho en lo que es aerosoles, desodorantes ambientales, desodorantes para el cuerpo, todo tipo de aerosoles que nosotros podamos ver y encontrar en el mercado tenían los CFC, los clorofluorocarbonos. ¿Y qué efectos provocaban ellos? Era un efecto espejo. Estos gases se van a la atmósfera y en la atmósfera, al ingresar el rayo que hacía, ingresaba a nuestro planeta y luego se retrocedía, volvía a la atmósfera, pero en la atmósfera se encontraba con estos gases y estaban en forma de espejo, por lo tanto hacía que ese rayo incidente que viene del Sol rebotara muchas veces acá dentro del planeta, ¿ya? Ahora se llegó a un acuerdo y ya se han eliminado los puros fluorocarbonos de lo que son los aerosoles, ¿ya? Em, y es mucho más dañino que el mismo dióxido de carbono, ¿ya? Y además se expande la capa de ozono. Y como se ha sabido noticias, ya gracias al desuso de los CFC, la capa el agujero de ozono se ha ido reduciendo mucho. Estaba llegando incluso a lo que era Punta Arenas acá en Chile. Ya estaba cercano de la Antártida y estaba creciendo, creciendo, creciendo. ¿Y qué fue el efecto de esto? Al llegar a un acuerdo de no producir más aerosoles con los clorofluorocarbonos, se fue achicando el agujero de ozono, ¿ya? Y eso ha ayudado bastante. Otra fuente principal de emisiones de gases de efecto invernadero son los vehículos en todas sus categorías, ¿ya? De transporte público, de transporte, por ejemplo, de distribuir
por ejemplo, los que transportan la mercadería, ya, los autos individuales de cada persona, también están lo que son todos los vehículos de transporte aéreo, ¿cierto? Los aviones, ¿ya? Todo eso contribuyen a los gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque queman combustibles fósiles, ¿ya? Y ellos son fuente de dióxido de carbono. Y acá podemos ver un gráfico en el cual se ven los gases que tiene la atmósfera gracias a lo que son este tipo de fuentes. En un 56% y en la gran mayoría corresponde a dióxido de carbono, CO2. Luego, en menor medida están los clorofluorocarbonos, un 23%. Luego tenemos el metano, que es un 14%, y el óxido nitroso, un 7%. Recordar que el óxido nitroso, cuando interactúa con el agua, produce lo que es las famosas lluvias ácidas. Y ahí está el gran daño que provocan ellos, ¿ya? Además del óxido nitroso, el óxido nítrico también, ¿ya? Y acá podemos ver un gráfico del efecto invernadero y el calentamiento global que se ha llevado desde el año 1880 al año 2020. Bien, en este caso comienza desde el comienzo de la era industrial ya, cuando comienza lo que es la máquina a vapor y cómo se fue industrializando la empresa para poder generar mayores ingresos, ¿ya? Utilizándose mucho el carbón, por ejemplo, antes veíamos las máquinas a vapor, los trenes, ¿cierto? Las locomotoras, y muchas fábricas utilizaban esto, ¿ya? Los mismos barcos incluso. Y desde que comenzó esto, han ido aumentando los gases de efecto invernadero de la atmósfera y como efecto negativo el calentamiento global. Ya nosotros podemos ver en el eje, el que se encuentra abajo, en el eje de las X, los años, y en el eje de las Y, la temperatura, como va variando en grados Celsius. ¿Ya? Y esta temperatura, como podemos ver, ha ido aumentando con el correr de los años. Por ejemplo, en el año 1950 comenzaron a aumentar, luego decayeron un poco y ya en el año 1980 empezaron a aumentar de una manera sostenida los gases, por lo mismo aumentar la temperatura, ya hasta el año 2020 en el cual nos encontramos ahora, que en promedio ha aumentado 1 grado Celsius, ¿ya? Por lo mismo, están los acuerdos de París en disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero, porque, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, se sobrepasan los 2 grados Celsius, ya la vida se pone insostenible y la adaptación de los animales, plantas y nosotros mismos no podría llevarse a cabo, ¿ya? Necesitamos nosotros mucho tiempo para adaptarnos a algo y si esto incrementa cada vez más, va a ser insostenible. Bueno, ¿y qué consecuencias del cambio climático tienen en los ecosistemas? Primero es en la variación de los patrones de precipitación, o sea, se va a decir que en lugares en el cual va a aumentar la precipitación y en otros lugares va a disminuir, ¿ya? En donde se prevé que las precipitaciones van a aumentar son en lugares altos, ya cercanos a lugares de la cordillera, y van a disminuir en regiones subtropicales, ya como por ejemplo acá en Chile ha disminuido y estamos en un gran periodo de sequía, ya, pero podemos ver otros lugares en los cuales hay grandes inundaciones. Esas son como las contradicciones del cambio climático. Lugares mucha agua, otros lugares poca agua, ¿ya? Eh, y esto se refiere a la corriente que se llama, o escorrienta de agua que fluye por la superficie, ¿ya? El agua que va a estar disponible a nosotros a simple vista. En eso se habla de ríos, ¿cierto? Lo que son los mismos glaciares, lagos, esteros, ¿ya? Y que va a hacer que en esos lugares se van a desaparecer esos ríos, se van a ir van a existir los mismos ríos, pero de una manera profunda, ¿ya? Ya no se van a poder ver de una manera visible. Lo otro es los cambios en los suelos, ¿ya?
En las zonas muy áridas, como por ejemplo cercanas ya al desierto acá de Atacama, va a haber una pérdida de la cobertura vegetal y disminución de la humedad del suelo. Y eso ya no podemos, lo podemos ver nosotros ahora con el tema de la sequía. Muchos árboles están muriendo, uno ve a los cerros, árboles café, esos árboles lo más probable es que mueran y no se recuperen algunos, y eso ya es pérdida de la cobertura vegetal, porque no van a existir esos árboles para que encima de ellos cuando cae la hoja se convierta en tierra de hoja y eso ayuda a mantener la humedad. Acá se va a perder, por lo tanto, es cierto como se dice que viene avanzando hacia nosotros, es así, es correcto, ¿ya? Y en las zonas donde va a aumentar lo que es la precipitación y la lluvia, va a existir lo que son los rodeados, ¿cierto? Lugares en el cual van a haber muchos aluviones. ¿Por qué? Porque las laderas se empiezan a debilitar con tanta agua que van a haber y además combinado con lo que es la deforestación, ¿ya? Por lo tanto, el suelo también se va a perder en esos lugares. Eh, y cómo varía la composición de las comunidades vegetales se refiere a que la parte vegetal va a ir cambiando, ya va a ir disminuyendo. Nosotros vamos viendo que se están secando árboles acá, eso va a ir ocurriendo en los lugares en los cuales se ha ido disminuyendo la precipitación, ¿ya? Y el hecho de que existan árboles que van a florecer antes de tiempo o después, adelantados o atrasados, eso se refiere a que las estaciones del año ya no se están marcando tanto invierno, verano, otoño, primavera, se ven solamente una sola estación, invierno o verano, y en base a eso, lo que son las floraciones de los árboles frutales o los árboles nativos va a ir cambiando. Lo otro, que son las variaciones en la composición de las comunidades de los animales, acá se refiere, va relacionado mucho con el tema de la variación de los vegetales, de la cobertura vegetal. Si en un lugar donde habían árboles nativos y podían haber muchos animales, ya sean aves, o animales terrestres o animales acuáticos, esos van a ir desapareciendo porque no van a tener el hábitat que ellos necesitaban para poder llevarse a cabo todo su supervivencia. Y acá se dice que entre el 20 y el 30% de la biodiversidad está en riesgo. ¿Por qué? Por la pérdida del hábitat, porque lugares se inundaron mucho de agua, ¿cierto? Más de lo normal, o lugares que se han secado propiamente tal, y ya esos animales no pueden estar viviendo ahí. Y va muy relacionado con la cobertura vegetal. Y bien, ¿cuáles son los efectos del cambio climático en Chile ahora y a futuro? Es que en Chile continental, ya, desde Arica a Punta Arenas, la temperatura va a variar y va a aumentar entre 2 y 4 grados Celsius, ¿ya? ¿Y en dónde va a incrementar el calor? En las zonas andinas y va disminuyendo en la zona norte o de norte a sur. O sea, las zonas andinas se refieren a las zonas más altas, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a estar mucho más cercanos a lo que es la radiación solar. Va a ir aumentando. Y eso trae consigo el derretimiento rápido. Se derriten los glaciares, la nieve va a durar menos tiempo de lo normal y la cordillera la vamos a seguir viendo así pobre en nieve, ¿ya? Aquí, como dice tal cual, las reservas de la nieve en la cordillera, eso que van a hacer cuando se derrite va a ocasionar que los ríos en invierno crezcan, ¿cierto? Porque va a haber mucha más agua circulando y una reducción de la disponibilidad de agua. ¿Por qué? Porque esa agua va a derretirse, o sea, la nieve se va a derretir y se va a convertir en agua, pero va a ir directo al mar y no va a haber dónde juntarla. Por lo tanto, en invierno nosotros vamos a ver los ríos con agua, pero en el verano va a estar completamente seco y no vamos a tener de dónde sacar agua. El nivel del mar también ha aumentado, se cree que va a aumentar entre 14 centímetros y 28 centímetros. Y eso ya lo podemos ver cuando existen marejadas. Las marejadas cada vez están más cercanas a las calles, llega el agua, ¿cierto? En Viña de Mar, Avenida Perú, en los lugares más costeros de Chile, hace que a donde ha aumentado el agua, eso, las marejadas revienten mucho más afuera, se pierde playa, arena, por lo tanto, el mar se va tomando un poco más de la tierra que nosotros vemos normalmente. Y lo otro que va a aumentar en el altiplano durante la primavera y el verano van a aumentar las precipitaciones, lo que es conocido como invierno boliviano, ya todo lo que es la zona norte de Chile, van a ir aumentando, ¿ya? Y en el norte chico
también van a ir aumentando lo que es precipitaciones. Pero ¿qué trae consigo? Trae que va a llover en lugares que no ha llovido antes, por lo tanto se van a producir muchas aluviones y ahí van a producir desastres a las personas que viven cercanos a esos lugares. Y en otoño acá, en la zona central en la cual la ubicamos nosotros, va a disminuir la lluvia. Por lo tanto, nosotros, por lo mismo nosotros, marzo, abril, mayo, no vemos casi lluvias ahora. ¿Por qué? Porque eso eh, de mayo, o sea, de marzo a junio tenemos otoño, ¿ya? Y no va a estar lloviendo mucho. Si bien puede llover, pero va a ser muy poco. Y en la zona sur va a disminuir un 50% la lluvia también en el verano. Sabemos que en el sur de Chile llueve en verano, ahora va a llover mucho menos. Y bueno, como siempre, consultas al correo profesorguerrero@cdpt.cl, al correo del pierro@cdpt.cl o al WhatsApp, ¿ya? Cualquier consulta. Ahora vamos a ver lo que es la guía y número 28, ¿cierto? Que es biodiversidad y cambio climático. ¿Y qué tenemos que responder acá? La número 1 dice, ¿qué entendemos por efecto invernadero? Explica, ustedes ahí dicen que es el efecto invernadero y lo anotan allí. La número 2, nombre las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Que hay como 2 diapositivas en la cual ustedes solamente la mencionan, no tienen que decir nada más ni una característica de ella, solamente nombrarla, ¿ya? El 3 explica dos principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. De las anteriores que usted colocó, saca 2 y de esas 2 usted la explica, la define y coloca sus características. La pregunta 4 es de selección múltiple y dice, las siguientes características funcionan mediante la quema de combustibles fósiles. Emiten 1.5 millones de toneladas de dióxido de carbono al año o CO2. Corresponde a aerosoles, plantas termoeléctricas, vehículos, ganadería o ninguna de las anteriores. Luego la 5 nombra las consecuencias del cambio climático en los ecosistemas. Ahí ustedes las nombres, las mencionan solamente, la enumeran o colocan un punteo. Y la 6, que es muy importante para su nota del segundo semestre, la pregunta esencial. ¿Ya? Acá es número 28, dice. ¿Ya? Dice, ¿cómo va a afectar el cambio climático en Chile? Y la última diapositiva que colocamos, ahí sale lo que es el cambio climático en Chile y cómo va a afectar. Ustedes ahí lo definen o lo enumeran, colocan algunos puntos, ¿bien? Y lo envían al WhatsApp. Eso con la pregunta esencial. Bien, ahora vamos a desarrollar la guía. ¿Ya, chicos? No sé si me escuchan, la logran ver. Sí se escucha y sí se ve la guía. Ah, muy bien.